Muchas gracias, muy buenas tardes. Con la venia de la presidencia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de todas las bancadas de la legislatura, medios de comunicación, ciudadanos, ciudadanas mexiquenses y público que nos acompaña. El de la voz, en mi carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en ejercicio del derecho que me confiere en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su reglamento, someto a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia, ambas del Estado de México, y en estricto apego a los derechos humanos, para que se realicen con intensidad operativos de prevención del delito de robo que se cometen contra peatones y pasajeros del transporte público en nuestra entidad, evitando culpar y detener con fines de cumplimiento de cuotas de personas detenidas o con fines de extorsión a vendedores a bordo del transporte, consumidores de cannabis y personas que por razones de su apariencia se les categoriza como sospechosos, criminalizando con esto la pobreza, de conformidad con la siguiente exposición de motivos en favor de las y los mexiquenses. A 36 años de neoliberalismo en nuestro país, se crearon las bases para la pauperización de la vida con precariedad laboral, precariedad en la vivienda, en la alimentación, aumento de pobres y aumento de la pobreza. En nuestro Estado de México, las condiciones de pobreza son el caldo de cultivo para la generación de la delincuencia. Esto, evidentemente, no se justifica, pero socialmente así sucede. De manera constante, gracias a las redes sociales, se han divulgado y se han hecho virales videos en los que se muestran los índices altos de delincuencia, violencia física, amagos y violencia verbal que sufren los ciudadanos mexiquenses que utilizan el transporte público en varios municipios metropolitanos del Estado de México principalmente. De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, los robos y asaltos en el trayecto de las combis, los microbuses, los camiones son la principal preocupación que tienen los ciudadanos al salir de sus casas. 90.1% de los usuarios del transporte público lo percibe como el lugar más inseguro. Desafortunadamente, el Estado de México tiene poco más del 50% del total de casos nacional de asaltos a transporte público, con más de 10,000 denuncias de este delito. En la zona metropolitana del Valle de México destacan la autopista México-Querétaro, el Periférico Norte, el tramo que va de los municipios de Naucalpan a Cuautitlán Izcalli, la vía Gustavo Vaz, la vía López Portillo, que incluye los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, la autopista México-Pachuca, que incluye los municipios de Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac. También se incluye la carretera Tizapán-Nicolás Romero, la carretera México-Puebla, la México-Texcoco, la México-Pachuca, entre otras. En la zona metropolitana del Valle de Toluca, las y los mexiquenses que se transportan a su trabajo, a su escuela, a sus actividades, sufren de asaltos en la Avenida de las Torres, Avenida Las Partidas, El Arbolito y Loma Linda, en la conexión Toluca-Naucalpan, en el Paseo Toyocan, en Santa Elena,
a la altura de la Plaza Las Américas, en el centro comercial Metepec, 8 Cedros, Tablajeros, entre otras. En la zona metropolitana también de Santiago Tianguistenco, en nuestro Estado de México, pues estos delitos de robo al transporte público se cometen en las carreteras Capulhuac a Ocoyoacac y a la altura de la Marquesa. Es importante considerar entonces que a partir de estos hechos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han implementado e intensificado los operativos de revisión a unidades de transporte público y pasajeros. Esto a pesar de que dichos operativos, que carecen de sustento judicial para hacer la revisión de personas y sus cosas, porque por derecho constitucional nadie puede ser molestado en su persona y en sus propiedades. Como resultado de estas acciones, pues resulta que no han disminuido el número de robos a transporte público, sino que han aumentado las detenciones. Los detenidos principalmente son personas que consumen cannabis y que no precisamente son narcomenudistas. También entre los detenidos más constantes son vendedores ambulantes, a quienes también además se les despoja de su mercancía con la que realizan su vida económica, y también hay detenidos y aumentan las personas detenidas por su apariencia física, porque se les caracteriza como sospechosos. Al respecto, pues de acuerdo a organizaciones sociales y de derechos humanos, señalan que estas detenciones se realizan en el marco de la criminalización de la pobreza y también en el marco de los altos índices de corrupción policíaca que lamentablemente existe en nuestro Estado de México, pues se les detiene con el objeto de lograr cuotas de detenidos y también para lograr metas de personas por agrupamiento policial, para hacer ver que el combate a la delincuencia va en serio, pero no es así. Y en el peor de los casos, el objetivo es de estas detenciones las extorsiones, lo que constituye una violación a su libertad de tránsito y a sus derechos humanos. Además de que es inconstitucional, ya lo decíamos, que se revise a personas sin orden judicial y sin carpeta de investigación. Es importante, compañeras y compañeros, se tomen medidas en los procesos de prevención del delito de robo a pasajeros de transporte público y peatones, pues las estadísticas indican que aumentan las detenciones, ya decíamos, pero no disminuyen los robos de este tipo. En la situación peatonal, pues tenemos que los paraderos sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de las comunidades de San Carlos y Tulpetlac, en Ecatepec, en las paradas del puente peatonal de la colonia Santa María sobre la autopista México-Querétaro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, o en la colonia Tequesquinahuac en Tlalnepantla, por citar algunos ejemplos, que hay miles. De acuerdo con empresas transportistas, existen al menos 10 corredores, alrededor de 40 paradas de la zona metropolitana, donde se cometen alrededor de 20 asaltos diarios, lo cual es lamentable. Indudablemente, una de las listas más largas sobre los efectos de la inseguridad en el Estado de México tiene que ver con los sitios donde los asaltos a pasajeros del transporte público son constantes y cada vez más violentos. Así se ha mostrado en estos videos virales que seguramente conocen. Así bien, un punto fundamental del presente exhorto es que los operativos de prevención inhiban la posesión de armas blancas y armas de fuego mediante el instrumental adecuado para que sea expedito y eficiente, pues cabe decir que en las revisiones a los usuarios de transporte público, pues se les
entretiene, se les hace perder el tiempo y no llegan a su destino en el tiempo que habían planeado. Y también para que no se realicen estas inspecciones a las personas con afán de encontrarles o sembrarles cannabis, de retenerles su mercancía, a los vendedores ambulantes que van a bordo del transporte público, o de detener personas que por su apariencia son supuestamente sospechosas, ocasionando con ello la criminalización de la pobreza y la violación del derecho humano establecido en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de que nadie puede ser molestado en su persona y propiedades, así como generándoles problemas de retraso que ya decíamos, y se les haga perder su tiempo a los pasajeros que van rumbo al cumplimiento de sus labores, en su trabajo, en el cuidado de sus familiares, en su hogar, en la escuela, en la consulta médica, en los trámites personales, etcétera. Es decir, compañeras y compañeros diputados, este exhorto es también con razón de solicitar respetuosamente eficiencia en la inhibición del delito de robo a ciudadanos, usuarios de transporte público, apegado al marco legal del respeto a los derechos humanos. Y bien, pues confiamos en la sensibilidad de la urgencia de este exhorto en favor de la ciudadanía mexiquense, usuaria del transporte público en nuestro estado. Por lo antes expuesto y fundado lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable legislatura el proyecto de acuerdo de urgente y obvia resolución que se adjunta para que, de estimarlo procedente, se apruebe en sus términos. Es cuanto. Muchísimas gracias.